Seguimos entonces con la segunda parte de nuestro programa de hoy, en el que estamos hablando con Juan José Matallana, Gómez Matallana, director del Centro de Día de Sejín. Y fíjense a todo lo que me ha enseñado en la mañana de hoy. Me ha hecho comprender, por un lado, lo viejo que estoy, viejísimo, porque fíjense ustedes, un señor campeón olímpico con Uruguay en 1928, miren lo que les estoy diciendo, ya casi un siglo. Ese señor, cuando yo tenía 16 años, me enseñaba a pegarle a la pelota. Yo era zurdo, cerrado. Entonces yo pensaba a veces que era perder el tiempo, que yo le pegaba de una manera y que eso estaba bien. Pues él era puntero izquierdo de esa selección olímpica. Figueroa era un fenómeno, como persona y como jugador. Evidentemente murió hace más de medio siglo, pero me dejó unas enseñanzas, cómo poner el cuerpo, de qué manera pegarle a la pelota, cuándo abajo, cuándo en el medio, todo. Bueno, una cosa realmente, horas y horas se perdió tratando de enseñarme. Entonces, y yo lo escuchaba bien, porque le tenía un respeto tremendo. Entonces, la pregunta es, si escuchamos bien, ¿qué beneficios nos puede aportar? ¿Qué puede suponer para nuestras relaciones? En este caso, el que escuchemos bien. Bueno, sí, yo estoy seguro que si alguien viniera y nos dijera, tengo un remedio que te va a hacer tener un mejor matrimonio, mejores relaciones con tu hijo, mejores relaciones con tus compañeros de trabajo, va a tener menos conflictos y menos dificultades con los vecinos, ¿tú lo comprarías, Milton, el remedio? Por supuesto. Bueno, pues el remedio lo tenemos. Y el remedio se llama escuchar y ser personas empáticas, ¿no? Los beneficios son múltiples. Los beneficios son que alcanzaríamos relaciones más de intimidad, más de comprensión con los que más queremos en la vida. Veríamos la vida muchas veces menos polarizada. Seríamos capaces de construir opiniones más fundamentadas, porque al final, como hemos dicho con los pájaros, uno ve la vida desde un punto de vista rico, el suyo, y otro ve la vida desde su punto de vista. Si construimos un punto de vista común con la suma de los dos, va a ser más amplio, más rico. No quiere decir que yo al final termine pensando como tú, pero a lo mejor mi punto de vista, que era el mío personal, en algún sentido se puede ver enriquecido y mejorado y madurado por lo que tú me has aportado. Alcanzaríamos puntos de vista más amplios en la vida, tendríamos relaciones más significativas. No, por supuesto, se separarían muchas menos parejas si consiguiéramos relaciones más empáticas, con lo cual evitaríamos mucho sufrimiento evitable que hay en el mundo, evitaríamos muchas soledades, evitaríamos que muchos ancianos murieran o se despidieran de esta vida sin encontrar un corazón que los comprenda. Con lo cual tenemos una gran cantidad de beneficios al alcance si somos personas empáticas que saben escuchar. Pablo Forlán, el papá de Diego Forlán, que fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica que ganó España. Diego Forlán fue nombrado el mejor jugador. Pablo jugaba conmigo, éramos amigos de toda la vida. Y Pablo, en Uruguay decimos la palabra chambón. Chambón quiere decir que tenía poca habilidad y era un jugador que hasta en el cuadro de barrio a veces lo poníamos y a veces no. Pero Pablo sabía escuchar como nadie. Pablo llegó a jugar en la primera división de Peñarol, en la selección uruguaya, el mejor lateral en Brasil durante 2 años, porque reitero, jugaba con los oídos, jugaba con el cerebro. Siempre me decía, al fútbol no se juega con las piernas, se juega con esto, me decía. Entonces, eso aprendí a valorarlo.
y empecé a tratar de escuchar bien, porque yo fui un jugador mediocre, muy mediocre, pero tuve gran cantidad de compañeros que eran 1000 veces mejores jugadores que yo, pero no eran empáticos, eran dragones, como decimos allá, agarraban la pelota y se creían que era de ellos, y cuando tenían para dar un pase de gol, por ejemplo, no lo daban y trataban de hacer el gol ellos, terminaban con el tiempo fracasando rotundamente. Y yo decía, al mismo Kubala, un día le dije, vino a entronar con el Toronto Falcons la pareja de centrales de la selección argentina, Ferro y la Ginestra, eran de la selección argentina. A la semana de estar entrenando todos, entrenábamos, hicimos la pretemporada en el San Salvador, capital de la República del Salvador. Y él a la noche, Branco, su hijo, él y yo estábamos en la misma habitación. Entonces él anotaba los jugadores que al otro día, Marinaro, Héctor Marinaro, un argentino que era el manager del equipo, Marinaro, mañana le tenés que dar el pasaje de vuelta para Buenos Aires, a Ferro y a la Ginestra. Yo me lo quedé mirando, digo, pero Lassi, pero si son jugadores de la selección argentina, son unos fenómenos. Milton, los pongo a dar vuelta a la cancha con nosotros y a la tercera o cuarta vuelta se tiran al suelo, hacen como que tienen dolor, se arreglan los zapatos de fútbol, los botines de fútbol, se creen que uno es tonto y que no se da cuenta de que lo que realmente no quieren es entrenar, no son empáticos con sus compañeros para rendir a la medida de su capacidad. Lo mismo vino Luis Cubilla, compañero mío también, al Barcelona, era un crack en Buenos Aires y en Montevideo, en River Argentino y en Peñarol, jugó en los dos grandes, Peñarol Nacional. Kubala lo habrá puesto 5 partidos en todo el año cuando lo trajo, a Luis Cubilla. Sin embargo, el hermano de Luis Cubilla, que era un jugador mediocre como yo, Pedro Ramón Cubilla, lo llevó al Toronto Falcons y jugó todo el campeonato de titular. Pero Pedro Ramón Cubilla era un gran pintor, hizo, ya falleció, hizo en Buenos Aires una cantidad mostrando sus pinturas de exposiciones, muchacho de muchísima cultura, en fin, pero que supo escuchar y todo lo que aprendió allí lo volcó en el terreno de juego. Muy bien, empatía y compasión, que hacen de una verdadera escucha y qué significan cada una de estas actitudes en la empatía. Empatía, por diferenciar esos dos términos tan importantes, ¿no? Empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en la piel de los demás, ¿no? De ver la vida desde el punto de vista del otro, desde sus significados, desde sus emociones, desde sus pensamientos, ¿no? Y la compasión me parece que es como una actitud, una sobrecapacidad humana que significa, entra por la empatía, o sea, las personas que son capaces de ponerse en la piel de los demás, pero que cuando entran y contemplan que esa persona, ese corazón, esa vida está sufriendo una situación, la compasión les lleva a hacer algo para evitar o paliar o aliviar en algo el sufrimiento. La compasión, digamos que por ponerle una imagen, es como que si se te remueven las entrañas cuando tú has sido capaz de escuchar la realidad, lo que tú estabas diciendo, de poner los oídos unidos al corazón en la realidad sufriente de alguna persona. A ti llega un momento en que esa realidad te impacta dentro, como si fuera una propia madre que le dicen que su hijo está en un peligro inminente, que está sufriendo una situación. La madre lo que sufre es un impacto en las entrañas que le pone inmediatamente en marcha de intentar aliviar en algo el sufrimiento de su criatura, ¿no? Pues la compasión es esa actitud por la cual somos capaces de empatizar con la situación de alguien, nos toca tanto en nuestra realidad interior que las entrañas se nos remueven, sufrimos un impacto interior fuerte y eso nos lleva a ponernos en acción para hacer algo que alivie
o palie en lo posible la situación de la otra persona. Ahora, la dimensión social de la empatía, de la compasión, ¿en qué mejoraría entonces nuestras relaciones con las demás personas? Evidentemente, solamente hace falta poner un telediario para contemplar que una de las grandes necesidades que tenemos en la vida es desarrollar esta empatía y desarrollar esta compasión. El mundo está herido, el mundo está gravemente herido, y con el mundo me refiero tanto a los habitantes humanos que formamos parte de esta gran casa que es el planeta Tierra, que vivimos muchas veces profundamente heridos. Ser humano es vivir herido, es vivir necesitado de los demás, es vivir luchando, es vivir con lucha interior, es vivir intentando desarrollar mi proyecto de vida, es vivir sometido a vicisitudes complejas a veces en la vida. Y también el planeta como planeta está herido. ¿De qué adolecemos entonces en el mundo? Pues de esa dimensión empática y compasiva. Necesitamos poner entraña en la vida, necesitamos dejarnos de tanto individualismo, tanto racionalismo a veces, tanto que sí, que el avance científico evidentemente nos ha hecho explorar dimensiones maravillosas de la vida, pero al final la solución posiblemente, y la ciencia y gracias a Dios los avances médicos han puesto parches, han puesto soluciones a determinadas circunstancias de la vida, pero en el mundo sigue habiendo grandes heridas abiertas que solamente la capacidad compasiva del ser humano va a ser capaz de solucionar. Por eso me parece que una gran necesidad es de abrir la grieta de la compasión en el mundo, de que pongamos entrañas de amor, entrañas de misericordia, de ternura, de escucha en el mundo, para que seamos capaces de sentir profundamente, de poner nuestros talentos al servicio de un mundo que esté menos herido y en el que se sufra menos. Ahora bien, yo tengo dos grandes ejemplos, pero antes de decirlos te pregunto, ¿qué ejemplos nos podrías dar entonces de personas que con esta empatía van solucionando problemas en el mundo? Pues, hombre, se me vienen a la cabeza muchos, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en Madre Teresa, ¿no? Madre Teresa, una religiosa de la Iglesia Católica, primero pertenece a una orden religiosa, y ella en las calles de Calcuta escucha y abre su corazón, abre su entraña de mujer, de ser humano. ¿Y qué escucha ahí? Pues ve en las aceras de Calcuta, ve seres humanos. Y ahí que escucha el sufrimiento, escucha la falta de dignidad, escucha el abandono del ser humano cuando es casi un montón de carne y de hueso abandonado ahí, ¿no? Y eso a ella le tocó las entrañas, lo asoció a su visión de un Dios que es entrañas de amor y de misericordia también, ¿no? ¿Y qué hizo? En esa escucha ella puso su vida, sus talentos, su corazón, su entraña de ser humano al servicio de esa realidad, ¿vale? Otra persona que escuchó, pues Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? Nelson Mandela, un activista del apartheid en su momento, de la causa negra en la Sudáfrica, donde el apartheid, una minoría blanca imponía una violencia sobre la mayoría negra, ¿no? Él es encarcelado durante 27 años en una habitación pequeña, 27 años de su vida, en una habitación de 3x1, y él, lejos de dejarse llevar por la escucha interior del rencor y del odio, él escuchó a sí mismo su corazón compasivo, su corazón de perdón y de reconciliación. Escuchó el grito profundo que el ser humano es capaz de desarrollar desde su espíritu de paz y de fraternidad. Cuando sale de la cárcel, se presenta a las elecciones, sale presidente y seguía escuchando la voz de reconciliación, porque su misma gente de color, de raza negra, le pedía, buena parte de la población le pedía la venganza, le pedía el mismo castigo para la parte blanca, y él dijo: no,
lo que nos sale del fondo del corazón ahora es reconciliarnos. Como vamos a construir una sociedad más sana y más humana es reconciliándonos. Vamos a vivir como hermanos. Y él se dedicó a fraternizar su propio país. Y otra persona que a mí me encanta, ¿no? Es un pediatra que vive en la selva de Etiopía, un joven que estudió medicina en Barcelona, se especializó en pediatría, se llama Iñaki Alegría, es un doctor que está dirigiendo un pequeño hospital en la selva de Etiopía donde nada llega allí, ¿no? Y él tuvo una experiencia de unos meses que se fue allí a hacer una experiencia a África, y él fue y escuchó allí el llanto, el sufrimiento, el gemido de las madres que perdían a su hijo recién nacido. Se ha quedado allí a vivir y tiene una ONG, Alegría Sin Fronteras, con la cual está adquiriendo fondos para que los niños que nacen desnutridos y nacen con pocas posibilidades de vivir tengan una vida, ¿no? Es escuchar lo que la vida nos pone alrededor y ponernos en esa escucha cuando algo me toca las entrañas de verdad, poner toda mi persona al servicio de esa causa. Son personas que han escuchado. La verdad que estabas hablando y a mí se me ponía la carne de gallina hablando de la gente que estás nombrando. Pero viniendo muchísimo más cerca, yo desde el primer momento que lo vi, tocando el timbre en la puerta de mi casa en Montevideo, junto a Daniel González, un gran jugador uruguayo que triunfó en Brasil, y cuando ya iba a venir para Alemania a jugar en el Lyon, se mató en un accidente automovilístico. Pues Daniel González jugaba en el mismo equipo de primera división que Julio Cardoso. Entonces yo me acuerdo de Julio, porque lo traje a jugar al fútbol al Lorca en España, y también por supuesto recuerdo a su esposa, a Marta Cardoso. Empatía y simpatía. Yo no podía salir a la calle con Julio, y a mi mujer le cuesta salir con Marta. ¿Por qué? Yo le decía: Julio, ¿qué sos, la reina del carnaval? Porque era impresionante. Si salíamos a hacer un mandado que nos podía llevar 5 minutos, nos pasábamos 1 hora, porque él iba saludando a un lado a todo el mundo, pero ya sabía si tenían algún familiar enfermo o algún problema, siempre preguntándoles, haciendo que aquella persona lo viera no solamente simpático, sino una persona que tenía una empatía que entraban dentro de ellos mismos. Por eso, el caso de Jorge Vera, llegó en Caravaca con un pabellón a su nombre, y en Moratalla otro en nombre de Julio Cardoso. Entonces, ¿qué propuestas darías entonces para mejorar esta empatía o simpatía, como dije ahora, para las demás personas? Qué interesante, ¿no? Así para que terminemos este encuentro, ¿no? Que pensemos cómo podemos sembrar una sociedad de personas empáticas, de personas compasivas, de personas que saben escuchar, ¿no? Qué interesante. Pues yo creo que debemos de empezar en las familias. En las familias, los padres, debemos de empezar a cultivar unas relaciones en las que creemos espacios de escucharnos de verdad. Hoy estamos amenazados por tanta pantalla como tenemos en las casas, por tanto estímulo como con los jóvenes que están conviviendo. Generar espacios pequeñitos donde tengamos la oportunidad, alrededor de una mesa, en un paseo por la naturaleza, de dedicarnos solamente a estar con nosotros, tanto con uno mismo como con los demás, escuchándolos, sin la tentación de estar escogiendo permanentemente el móvil, sino estar educando un poquito en qué regalo tan valioso significa la palabra que tú me tienes que decir, el sentimiento que tú tienes hoy en la vida, que demos cabida sagrada a esa importancia tan fundamental que tiene la presencia de cada ser humano, y eso desde niños, desde las relaciones familiares, ¿no? También en la educación, ir dando cada vez más amplitud
a espacios donde los profesores, los maestros y los alumnos nos escuchemos. Porque enseñar en un ámbito educativo no es solamente que una persona mayor transmite una serie de conocimientos, de ideas, sino también estar a la escucha de lo que cada niño va realizando de autoconocimiento en el proceso educativo, de lo que va sacando de su propio corazón. Para eso el maestro tiene que ser un artista de la escucha, porque si no nos estamos perdiendo la biodiversidad tan maravillosa que supone tener a 20 niños delante, cada uno con su proceso precioso, ¿no? En la educación hay que asentar las bases de una sociedad más empática y más de escucha y más compasiva, ¿no? También en los equipos de trabajo, en las empresas, funcionar menos por mecanismos de norma, de obligación, de ley, y sí pensar que el tiempo del trabajo, que es muy importante en la vida, que ocupa mucho tiempo, que sea un espacio también de escucharnos, de que es verdad que la opinión de un jefe importa, pero también importa el estado emocional del trabajador. Dar espacio en los que un trabajador tenga la capacidad y la confianza de poder expresarse, eso es muy importante también. Y a nivel político, muchas veces qué mal ejemplo supone ver en un Congreso de los Diputados los políticos gritándose y uno hablando en negro, otro blanco, polarizados totalmente, sin capacidad de decir, bueno, independientemente de lo que has dicho tú, me gusta lo que has dicho. Algún día que dijera un político de izquierda a uno de derecha o viceversa, oye, te agradezco que hayas dicho eso hoy porque me parece una idea interesante. Eso muchas veces cambiaría la dinámica en la que estamos envueltos, ¿no? Entonces me parece que tenemos un gran reto por delante por sembrar una sociedad más de abrir las orejas, cerrar un poquito más la boca y darnos cuenta de que la presencia del otro es sagrada y es maravillosa. Ahora, hay gente que dice, fulanito o menganito no va a cambiar nunca, es muy introvertido, no le gusta hablar con la gente, le cuesta, o de repente también dice que es una persona antipática, que no le gustan los demás. Por eso yo te pregunto, ¿se puede desarrollar la empatía en ese tipo de personas? Yo creo, te tengo que contestar rotundamente que sí. Rotundamente que sí. ¿Qué pasa? Las personas también somos como camaleones. Los camaleones muchas veces se ponen del tinte, del color de la rama donde están sujetos, ¿no? Y las personas es verdad que nos adaptamos muchas veces a las expectativas y a las opiniones que tienen sobre nosotros. Si nosotros estamos sobre una persona diciéndole que es antipática, que es rancia, que vive encerrada en sí misma, que no es capaz de escuchar a los demás, que es una egoísta, al final esa persona puede ser que se lo crea y realmente lo sea. Entonces, tenemos que tener cuidado algunas veces con las etiquetas y las opiniones que le decimos a los demás, porque muchas veces cuando yo opino de alguien, opino más de mí mismo que del otro, porque yo quién soy para colgarle al otro un San Benito, una matrícula. Entonces, por favor, a las personas que tengan la sensación de que se les está vertiendo la opinión de que son antipáticas, que son cerradas, que sepan quitarse esas voces de encima y que sepan descubrir que están dotadas para escuchar y para relacionarse sanamente con los demás. Entonces, dentro de ti se encuentran herramientas, mecanismos para mejorar la empatía en aquellos que no la tienen. Sí, ya lo creo. Pero hemos de hacer lo que hacían los jugadores que has citado anteriormente, entrenarnos, darnos cuenta. Es verdad que muchas veces las personas generan una autodesconfianza consigo mismas grande, cuando han sufrido periodos de debilidad o cuando han tenido malas críticas, muchas veces nos abandonamos a nosotros mismos. Pero si a las personas se les hace ver que están dotadas para tener buenas relaciones con los demás y se les genera confianza, las personas al final conseguimos tener relaciones sanas con los demás. Yo sí creo. ¿Por qué? Ya estamos en las últimas preguntas de la entrevista. ¿Por qué decimos
que es tan importante y además útil para las interrelaciones humanas? Sí, pues porque lo hemos hablado, ¿no? Si yo únicamente funciono desde mi música interior, ya hemos visto que yo las hojas las veo verdes. Las veo verdes. Mi punto de vista es este, mi creencia es esta, mi prejuicio es este, mi significado es este. Pero eso no es la totalidad de la vida. Aquí tenemos dos caminos que seguir. O vivo en mi propio ombligo, metido en mis propios pensamientos, en mis propios funcionamientos interiores, y eso me hace ver solamente un pequeño matiz de la vida. O si soy una persona que tiene capacidad, flexibilidad mental para darme cuenta que yo me puedo ver enriquecido por lo que tú me puedes aportar, por lo que Andrés me puede aportar, por lo que Antonio me puede aportar, y yo, mi experiencia es que cuando más personas mete en el corazón, más grande se hace y más vida hay en el corazón. Cuanto más empático eres, más relaciones bonitas tienes con los demás y más grande es tu vida. El corazón es una cosa que se amplía conforme van metiendo gente dentro, y eso solamente se hace con un corazón generoso. Para terminar, entonces, la última pregunta es: en tu centro de día captarás muy seguido gente con malestar, gente con tristeza. Entonces, ¿cómo mejorás la vida de esas personas que se sienten de esa forma? Cuando tenemos personas así, la puerta de entrada es escuchar atentamente por qué están así. O sea, en procesos largos de vida, algunas veces hemos acumulado heridas, hemos acumulado acontecimientos que nos han llevado a una tristeza, o a una soledad, o a una amargura, o a un rencor, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es comprender y sostener a la persona en su realidad. Decirle a la persona: sí, estoy viendo que estás triste, ¿por qué? Cuéntame esa tristeza, de qué te habla a ti, ¿por qué estás triste? ¿Por qué has llegado a esa situación? Y cuando a la persona se le acoge en su situación real, actual, desde ahí empezar a caminar con ella para que vaya encontrando motivos con los que ir recuperando un poquito la chispa de la vida. Pero primero nos tenemos que vincular desde su dolor, desde su tristeza, desde su soledad. Esa es la puerta de confianza y el vínculo más potente que podemos desarrollar con los demás. Y a partir de ahí, encontrar con esa persona sus propios recursos para ir superando la situación, irle recuperando su nombre. Porque posiblemente cuando se produce una tristeza larga en la vida es porque hace años que nadie le ha dicho a esa persona que es una persona digna, una persona valiosa, una persona que tiene un propósito de vida, que tiene una importancia fundamental, que ha sido importante para determinadas personas. Eso se le ha olvidado y por eso a lo mejor se ha amargado, ¿vale? Entonces, desde la situación de la persona, acompañarla para que vaya recuperando poquito a poco un sitio significativo en la vida. Ahora sí, te quiero decir y felicitar, porque desde tu tremenda juventud e inteligencia has llegado a ser nada más ni nada menos que director de este centro de día. Entonces, como nosotros en ese sentido poco entendemos de lo que realizas en tu trabajo, quisiera que, en tu propia opinión, que nos digas qué es lo que Milton no te preguntó y tú hubieras querido dárselo a los televidentes. Pues yo creo que con el tema que hemos tratado, de la empatía, yo creo que el ejercicio que hemos hecho, Milton, es poner en práctica lo que habíamos preparado, escucharnos atentamente, porque la horica que hemos estado juntos, Milton, ha sido un ejercicio práctico de cómo generar un encuentro en el que demos tiempo a tu palabra y demos tiempo a mi palabra. Y seguramente que la suma de las dos palabras, de la tuya y de la mía, va a ser mucho más rica, más completa, más enriquecedora para los que nos estén viendo, que si hubiera dicho yo solamente una palabra, hubiera estado hablando yo una hora entera. Así es que la suma de dos personas no es una suma de 1 más 1, 2, sino que es multiplicativa. Yo me quedaría con eso. Muy bien.
ya se han dado cuenta, entonces, los televidentes, quienes están viendo, que Juan José Gómez Matallana viene a nuestro programa simplemente a sumar. Cada vez que viene nos suma algo muy importante, sea cual sea el tema que nos ocupe en ese momento. Por eso les dije al comenzar el programa que le vamos a distraer un poco de su trabajo en el centro de día para por lo menos 2 veces al mes, le diría, traerlo a conversar con temas tan pero tan interesantes como es este de la simpatía. ¿Puede ser? Muy bien, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes entonces y hasta la semana que viene.